gracias por lo que decía, ¿no? Gracias por invitarnos a esta iniciativa, ¿no? Sobre todo en un tema tan interesante como el trabajo social. Es que es fundamental, no puedo decir otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos una iniciativa que os voy a contar ahora a rasgos generales y un poco más concreto en lo que es el CV Podcast, porque nosotros lo que hacemos es podcast a un nivel por gusto, porque nos apetece, porque, bueno, yo tengo una faceta amplia en lo que es lo que se hace en la vida, ¿no? Yo soy periodista de formación y también de espíritu, por eso empecé haciendo podcast y ahora mantengo una iniciativa un poco más seria de podcast. También he trabajado como técnico de sistemas, he trabajado como diseñador gráfico, soy profesor. Bueno, me gusta mucho experimentar y aprender, ¿no? Entonces yo creo que este interés también por probar cosas, etcétera, es lo que te hace, ¿no?, que crezcas, ¿no? Y también hay una parte humana en el tema, ¿no? A mí siempre me gusta mucho ayudar a los demás, ¿no? También es esa parte de profesor que tengo, ¿no? De estar pendiente de aquel que necesita una atención más necesaria, un cariño, ¿vale? Que esa palabra me parece fundamental, ¿no? Y creo que en este aspecto de lo que es el trabajo social, esa sería la palabra que englobaría todo, yo creo, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo en los profesionales que trabajáis, ¿no? El cariño. Bueno, no voy a hablar mucho de mí, así que si os parece, os cuento, lo he puesto un poco más a este lado, lo que es lo que voy a hablar, y así si hay algo que sea pantalla completa me apartaré un poco, saldré un poco de cuadro, pero está hecho para que veáis esta parte de la pantalla, ¿no? Bueno, os voy a hablar de lo que es el podcast de Correspondencia Con. Me gustaría hilar o relacionar lo que es el fenómeno del podcast, ¿no? Del podcasting en España y a nivel mundial, con respecto a lo que interviene o a lo que se refiere esta feria, ¿no?, que es el trabajo social en sí y el emprendimiento. Cómo se enfoca el podcast desde nuestro punto de vista, tanto como para empresas como para particulares, y luego pues os voy a explicar realmente qué consiste el CV Podcast para la búsqueda de empleo, ¿no?, que creo que os va a interesar. Bueno, que voy a contaros yo, ¿no? Vale, si os parece, os cuento un poco la iniciativa muy brevemente, voy a estar un poco atento al reloj. Nos queda, pues eso, unos 20-25 minutos, así que bueno, voy a intentar ser breve. En realidad, Correspondencia Con es una iniciativa que nace en julio del año pasado. Colaboro con otras personas también muy apasionadas por el tema del podcast, muy formadas también en varios aspectos, y bueno, englobamos todo lo que son redes sociales, community manager, también relaciones institucionales con empresas y particulares para conseguir colaboraciones. Y el programa, aunque tiene una base de temática de amor y de relaciones, por buscar una temática, después nos hemos ido abriendo, sobre todo en esta época, a más iniciativas que no se limitan solamente a esta temática, ¿no?, sino que ahora estamos haciendo entrevistas a personas de todos los tipos de sectores que podéis imaginar, desde gimnasios hasta centros de salud. También tenemos una entrevista con el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, que va a salir en breve en el podcast, muy interesante, la tengo ahí enlatada para publicarla. Y bueno, pues estamos presentes en las principales redes de podcasting, ¿no? En iVoox, Spreaker, en Apple Podcast, y también estaremos en Spotify, ¿no? Vale, a mí me gustaría contaros qué es lo que pienso yo realmente de la relación que tiene el podcasting o el podcast, este fenómeno de comunicación que existe con respecto al trabajo social, ¿no? Os voy a dar una serie de ideas. Bueno, la foto de fondo no es casual, creo que de alguna forma tenemos que hacer un homenaje a los mayores, a los que están sufriendo, ¿no?, esta situación, ¿vale? Mis padres, vuestros padres, me apetecía poner una foto que tuviese que ver con ellos, ¿no? Y bueno, pues lo tenía que contar porque realmente siempre me basaré sobre el cariño, ¿no? El trabajo social tiene que ver con el cariño, ¿no? Bueno, en concreto, creo que es muy interesante lo que es la relación del podcast con el trabajo social, porque hablamos de resolución de problemas. Y debajo del cariño, o por encima, donde queráis, yo creo que por encima está el cariño, por debajo está la resolución de problemas. Tanto a nivel mental de cada uno de los profesionales que actúan, sino como a nivel organizativo. Creo que es una idea fundamental. Y el podcast es una herramienta también, que permite solucionar ciertos problemas. Es una pieza de ese engranaje que cuadra. También creo que el podcast, y con respecto a lo que es el fenómeno del trabajo social, permite adaptar las soluciones a nuevas situaciones, ¿no? El entorno va a ser cambiante, vosotros que sois profesionales o que vais a serlo,
vais a ver un cambio constante de situaciones. Y creo que el podcast es una herramienta que os va a permitir, pues no sé, comunicar mejor, cambiar una estrategia, ¿no? Por supuesto, la base del podcast es la relación interpersonal, justamente de lo que se trata en el trabajo social, ¿no? La relación de persona a persona, de humano a humano. Creo que, aunque por detrás estén las organizaciones, etcétera, etcétera, creo que es el principal punto de vista, ¿no? Por supuesto, el podcast está ahora mismo en la cresta de la ola en cuanto al tema de iniciativa y espíritu emprendedor. Hay mucha gente que se lanza a esto. Es duro, requiere mucha constancia, ¿vale? Y bueno, creo que bien trabajado en el aspecto del terreno que nos toca hoy, creo que podría ser bastante valioso, ¿no? La experiencia del podcast en sí. La capacidad de liderazgo. Al final, todos en el terreno de la ayuda a los demás, de los más desfavorecidos o de aquellos que tienen situaciones personales o profesionales complicadas, creo que nosotros tenemos que ser líderes en ese sentido, ¿no? Y el podcast es una herramienta para, digamos, fijar tu liderazgo, ¿no? O para ser referente dentro de toda la estrategia de trabajo de este fenómeno, como decíamos, de trabajo social. Trabajo en equipo. El podcast es eso exactamente. O sea, yo no podría ir a ningún lado sin mi equipo, ¿vale? Y exactamente pasa lo mismo con los profesionales del sector. O sea, es imposible llegar a ningún lado y además trabajamos con personas. Y se trata, yo seguro que vosotros sois especialistas, que hay que trabajar para que todos los afectados también se consideren que pertenecen a un equipo, ¿no? Por supuesto, un podcast en situaciones de emergencia o de crisis como lo que estamos actuando o en la que estamos viviendo ahora mismo es fundamental, ¿no? Es una herramienta de comunicación, de difusión, es fantástico, ¿no? Y seguramente en las iniciativas que seguramente pondréis en marcha o estáis ya poniendo en marcha pueda ser una estrategia, ¿no? La incorporación de las redes sociales, esto creo que habla por sí mismo, creo que tenemos un fenómeno que bien trabajado, creo que puede ser bastante productivo y beneficioso. Y lo que favorece el podcast, ¿vale? Es la participación de todos los colectivos en torno a estas iniciativas de trabajo con la gente, ¿no? De trabajo con la sociedad. Vale, si os parece, os cuento brevemente, ¿vale? Por qué el podcast ahora mismo en el tema de particulares o empresas puede ser beneficioso o puedes aprovecharte de esta tendencia. Ya aquí hay una serie de datos, no los voy a leer enteros, supongo que los estáis viendo y creo que los interpretéis por vosotros mismos, son datos realmente relevantes, ¿no? Es decir, somos el 5º país del mundo en consumo de podcasting. Fijaos también en que una parte del consumo de radio en Internet es podcast, una 5ª parte del consumo, fijaos la cantidad de tráfico que genera, ¿no? Internet. Bueno, pues una 5ª parte de ese tráfico es datos de audio, ¿no? Este dato también es importante, ¿no? El 40% de los internautas españoles escucha podcast día a día. Esto es una rutina, es un hábito ya casi, ¿no? Es algo que engancha, ¿no? No es muy conocido, pero la gente cada vez empieza a escuchar más, ¿no? De hecho, todas las radios convencionales se han pasado a esto, ¿no? En fin, nosotros hemos hecho una iniciativa que se le resume en esta foto, ¿no? O en este gráfico, ¿no? Es el momento de venirse arriba, ¿no? Y estamos ayudando sobre todo a las empresas y a los particulares y a los empresarios, a los emprendedores a venirse arriba, ¿no? A utilizar la estrategia del podcast, y lo estamos haciendo de forma desinteresada. Estamos haciendo demos con ellos, totalmente gratuitas, y las estamos publicando para que ellos sigan teniendo a ralentí su motor económico. Vale, me voy a centrar porque, bueno, me queda justo el tiempo para hablar de lo que es el CV Podcast, cómo buscar empleo. Aquí la idea general o la idea concreta, más bien concreta, con la que creo que deberéis quedaros es que esto no es un currículum al uso y está hecho así a posta. Es decir, no se trata de colocar tu perfil en una web o en una red o en una empresa que se dedica a mover currículums. No es exactamente eso. Para eso ya existen otras empresas, a las cuales ya supongo que sabéis a las que me refiero y no voy a nombrar, que tienen su base de datos, que tienen su forma de colocar todo esto, ¿no? Voy a verificar que está todo bien, que no me ha escrito Víctor, parece que no, vamos bien, por si acaso. Bueno, como os decía, no se trata realmente de hacer una experiencia estándar en el tema de colocación de perfiles o de empleo, no, se trata de poner alma, pero el alma de quien elabora el currículum y sobre todo que sea fácil de hacer, o sea, que cualquiera puede hablar, cualquiera puede contar a un teléfono, a un dispositivo de audio su iniciativa o su perfil profesional, ¿no? Y eso es muy fácil luego de distribuir, sobre todo en los niveles cercanos que tenemos. No ya digo en ese circuito habitual
de empresa, currículum empresa, sino más bien en círculos que luego se van extendiendo, ¿no? Son como concéntricos. Empiezas en un círculo personal y no sabes dónde termina tu CV Podcast. Vale, os voy a contar cómo funciona. Es muy sencillo realmente, ¿no? He puesto un pequeño vídeo de lo que es la web, ¿vale? La vamos a cambiar en los próximos días, así que seguramente esta imagen o este diseño cambiará. Pero como podéis entrar en la página correspondencia.com/CV Podcast. Y aquí os explicamos en varios pasos cómo lo hacéis. Ahora os voy a explicar mucho más detalladamente. Esto es para que veáis cómo es la web en sí, ¿vale? Es un scroll grabado para que veáis que está todo bien detallado y que realmente es muy transparente, muy fácil. Requiere muy poco tiempo, no hay que ser experto en nada, sino solamente en leer tus respuestas de lo que tú piensas sobre ti y grabarlas. Si os parece, os lo cuento más detalladamente cómo funciona. Y está todo prácticamente automatizado, o sea, tu intervención luego después ya es mandar cosas tan simples como un correo y grabar un audio y poco más. Recibir correo, rellenar un formulario y leerlo, ¿no? Mirad, os lo voy a explicar con más detalle. El formulario es muy sencillo, ¿vale? Consta, no me voy a enrollar mucho, pero consta realmente de estos apartados. Una dirección de correo electrónico, que es la del que va a solicitar el CV Podcast, es decir, tú mismo. Entras aquí, pones tu correo, porque después a tu correo te van a llegar estas respuestas que tú pongas, ¿vale? Tus apellidos y tu edad, y como podéis ver en cada una de las preguntas, ¿vale? Te ponemos entre paréntesis cuál es el número, los segundos que debes dedicar a leer esa respuesta. O sea, lo que tú respondas, después lo vas a leer en un audio, y como tiene que ser un audio de 1 minuto aproximadamente, no puedes extenderte, así que te damos una orientación de tiempo dedicado a cada uno de los apartados. Los sectores en los que estás interesado, por lo menos 3, para que no se alargue mucho el asunto, y sobre todo pues a los que estás interesado optar, ¿vale? ¿Cuál es tu experiencia profesional? En 10 segundos. ¿Cuál es tu formación académica? En 15 segundos. Aquí hemos dado un poco más de tiempo porque creo que merece la pena decir cuál es la valía de cada persona, cuáles son sus especializaciones, aunque esto ya está más concretado en formación complementaria, ¿vale? Aunque también tienes tiempo suficiente para poner qué son los cursos o qué tipo de seminarios u otro tipo de actividades formativas has hecho o has realizado cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los idiomas que hablas? Esto realmente es breve, a menos que seas un políglota empedernido, pues todo el mundo domina 1 o 2 idiomas, más o menos, pueden ser 3 o más, pero la regla general es esa. Los conocimientos que tienes de informática u ofimática, también brevemente. ¿Cuáles son tus principales habilidades y potenciales? Esto es importante, ¿no? Para poner el alma de lo que tú haces, de lo que tú eres, ¿no? Voy a mirar por si acaso me ha llegado algún WhatsApp, que lo hagamos bien. Vale, nada, no era nada. Vale, ¿cuáles son tus aficiones o hobbies? La parte personal a la que dedicas tu ocio, también, ¿no? Es importante que conozcas no solamente cuáles son tus habilidades profesionales, sino también a qué dedicas el tiempo libre, ¿no? Como decía José Luis Perales, ¿no? Si os parece. Bueno, todo esto también digo con unas indicaciones de tiempo a la que tienes que decir, concretarte y referirte para no sobrepasar el tiempo máximo, ¿no? Los datos de contacto que quieres que aparezcan en ese audio, ahí es el momento de reflexionar sobre la red principal que tienes, sobre tu correo electrónico, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mayor cualidad personal que tienes? ¿Vale? O lo mejor que puedes aportar a una empresa. Tienes 5 o 10 segundos. Parece que no, pero realmente vais a ver ahora en un audio de demo que esto funciona. O sea, que vais a ver que en un audio de 1 minuto, totalmente creativo y con música y con cortes, se consigue. Vais a verlo ahora. Os lo voy a poner el audio para que lo escuchéis. Y luego si quieres aparecer en la sección de candidatos de la página web. Esto es totalmente gratuito. Si quieres que aparezca tu audio en la página de CV Podcast, pues nos mandas una foto y la adjuntamos y aparece. Que no, pues no lo marcas y tú el audio haces con él lo que quieras, ¿vale? Más o menos este es el formulario de los datos. Así que resumiendo, lo voy a apartar para que veáis un poco, pero que se vea, aunque me salga de cuadro luego dentro. Se trata de que rellenas un formulario y que las respuestas te llegan a un correo electrónico tuyo personal. Luego, tú con esas respuestas leídas, o sea, las vas leyendo y haces o creas un audio con tu voz con la mejor calidad posible, desde luego, para que no haya luego problemas de edición y que no se escuche bien. No tiene por qué ser serio. Vais a escuchar a Zalí, que lo hizo muy seria, pero puede ser mucho más relajado y distendido en el tono de la voz, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer con el teléfono, con una tablet, con un ordenador o aquel dispositivo que tú consideres oportuno para grabar.
Después mandarás el audio o la foto por correo electrónico a lo que es el correspondencia.com para que nos llegue ese material con el que tenemos que trabajar, y una vez que nosotros hemos hemos modificado ese audio, lo hemos dado forma, aquí es importante la música, seleccionarla de acuerdo con cuáles son tus habilidades, qué es lo que has puesto de experiencia profesional. Aquí es donde le damos el toque creativo y personal a cada audio. Y seguramente sorprenderá, ¿no? Decir, uy, pues sí, realmente esto tiene que ver con mi estilo o con mi forma de ser, ¿no? Y te lo enviamos de nuevo por correo y ya lo tienes. Lo único que tendrías que hacer después es difundirlo, ¿vale? Si os parece, escucháis el audio de demo de Azalí y espero que suene bien. Soy Azalí Macías García y tengo 31 años. Llevo varios años implicada profesionalmente en proyectos digitales. Me he centrado principalmente en la parte de producción y comunicación. Además soy socióloga, sexóloga y antropóloga, aunque también tengo formación en recursos humanos, coaching, gestión intercultural y liderazgo. Hablo con fluidez español e inglés. Me considero una persona organizada, proactiva y con grandes capacidades para dirigir grupos de personas. Me encanta leer, la música en directo y descubrir lugares escondidos de la ciudad. Pueden contactar conmigo en azali.macias@correspondenciacon.com. Vale, bueno, espero que se haya escuchado bien el audio. Me está comentando Víctor que sí. En fin, habéis escuchado cómo queda realmente. Espero que hayáis visto el montaje, la música, etcétera. Bueno, yo ahí tengo que confiar en que se haya emitido bien el sonido, ¿no? Bien, en definitiva, ya digo, lo que se trata es que con este audio que tú tienes lo difundas en tus redes sociales. No lo mandes a una plataforma de empleo estándar, que sí, que puede tener muchos, digamos, muchos campos, muchas posibilidades. Se trata realmente de que aquí el boca a boca, casi es utilizar la expresión, ¿no?, de que el boca a boca funcione. Y todos sabemos que el empleo viene también por círculos muy cercanos, ¿no? Y sobre todo, aparte de esa capacidad de difusión cercana, que luego se irá ampliando en círculos concéntricos hacia afuera, también darle el alma a lo que es tu audio, ¿no? Algo que sea efectivo realmente, que cualquiera puede hacerlo. Esa es la capacidad que hemos puesto, o esa es la potencia que hemos puesto en este producto, ¿no? Y bueno, confiamos en que la gente le sea de utilidad, ¿no? ¿Os parece? Os voy a poner finalmente ya la promo y con esto he acabado. Bueno, pues eso es todo lo que tenía que contaros. Creo que más o menos estoy en tiempo para respetar las intervenciones de los workshops y de las ponencias que quedan. Y ahora es cuando yo voy a coger el teléfono, voy a cambiar la cámara y voy a ver lo que habéis puesto, ¿vale?
si tenéis alguna pregunta, etcétera, etcétera. Así que cambio la cámara. Ahora, aquí estoy. Y nada, es más o menos todo lo que tenía que contaros. Creo que es fundamental la labor ahora mismo bueno, la que tenemos por delante, ¿no? En esta época complicada, pero yo siempre creo realmente en las posibilidades, ¿no? Ahora es una época de oportunidades y de posibilidades. Y os animo mucho, ¿no? Desde nuestra parte, ¿no? De periodismo también, de contacto con la gente, creo que es el momento ahora mismo de ayudar a los demás y de formarse realmente, ¿no? Creo que las personas que están ahora mismo interesadas en esto y que no ven posibilidades, creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Sobre todo dar a la gente las herramientas para salir adelante. Eso es de lo que se trata, ¿no? Esa capacidad de pensamiento crítico, de habilidades. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, ¿no? Dando el alma, desde luego, ¿no? El que se dedica a trabajo social sabe perfectamente que trata con personas y ahí tiene que estar poniendo todo de su parte bueno, pues para que salgan lo antes posible de cualquier tipo de situación o problemática, ¿no? Si tenéis alguna... me dice Esther que no encuentra la página en Google. Bueno, no lo sé, si pones correspondenciacon.com, o sea, correspondenciacon.com/cvpodcast o en correspondenciacon.com tienes ahí el enlace, por si quieres mirarlo. ¿Qué consejos nos darías al inicio de emprender la creación de un podcast? Pues mira, hay uno clarísimo, espera a ver si leo. Alberto. Mira, hay una cosa clarísima, la constancia y la preparación. Y luego es complicado, yo no lo digo para venderme, bajo ningún punto de vista, pero aquí el problema es la cantidad de cosas que intervienen. La preparación técnica, la preparación de guiones, la comunicación en sí, es un trabajo semanal, ¿vale? Semanal y sobre todo de constancia. Aquí no se logra nada ni siquiera en un año. O sea, es muy complicado, ¿no? Pero nosotros estamos viendo distintos modelos de negocio que nos permitan desarrollar esta idea y bueno, llevarla con éxito, ¿no? Porque hacer un podcast de aficionados lo puede hacer cualquiera, ¿no? Prácticamente con un teléfono lo tienes, ¿no? La constancia es lo principal, ¿no? A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Crees que determinado tipo de voz puede resultar perjudicial para este tipo de CV? Me lo dice Fel, bueno, no veo muy bien el nombre, Fel.iva o 2.iva. Bueno, ahí tenemos que sí, aconsejar a la gente que tenga una voz más o menos clara, con un sonido nítido, pero en cualquier caso podría volver a repetir tantas veces como quisiera. Un minuto no cuesta demasiado. Así que se pueden hacer siempre indicaciones para repetir el audio, ¿no? Y volver a enviarlo. Así que por ese aspecto no es preocupante. Todo lo que sea innovar en nuestra profesión nos dará valor. Muy interesante. Gracias. FJ Sedano. Parece súper sencillo. Bueno, esa es la idea. Ciertamente, que sea sencillo. En la facultad no nos preparan para trabajo social de empresa. Bueno, pues Gloria, esto sería importantísimo porque realmente el aspecto público es fundamental en esto, pero creo que la iniciativa privada es la que aporta también mucha creatividad. Es mi idea personal, pero no la conozco porque el mundo del trabajo social no estoy en ello. Pero creo que la empresa también debería ser un aspecto a preparar porque sobre todo también hay que vivir, ¿no? Una herramienta muy útil, desconocida, gracias, Gemma. Es una idea genial, gracias, Esther. ¿Qué porcentaje de entrevistas se consiguen con podcast? Bueno, la gente está muy, muy interesada. Le da un poco de miedo el tema de hablar, ¿no? Y de comentar, ¿no? Pero nosotros tenemos una parte social y personal, de relación personal muy relajada, muy amena, muy distendida. Y todos los que han hecho esta experiencia han salido encantados. Digo, por lo que nos han contado. Es decir, es como una entrevista entre amigos, ¿no? Sería esto, ¿no? A través de la voz se transmite mucho más. Sí, es una buena idea lo que dices, Esther. Es cierto. Creo que la parte de personalidad lo da mucho la voz, ¿no? La parte de la presencia, pero creo que la voz es un buen indicador de cómo es uno, ¿no? Y esto es un aspecto que se debe trabajar y se trabaja, de hecho, en todos los colegios desde bien joven, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Oratoria, exposición en público, modelar la voz. Yo lo trabajo muchísimo en clase. Quedaréis fascinados cómo ver un niño de 12 años o 14 años maneja la voz, maneja el tono, cómo imposta, cómo cuadra su cuerpo. Bueno, es fenomenal. Son las 12:30, no me querría alargar mucho. Creo que, si no, Víctor me va a tirar de las orejas. Vale.
pues, no sé, creo que está bien ya por lo que... Por el tiempo y por lo que he contado, creo que nos damos por satisfechos. No sé cuándo, no estoy atento al programa, pero repito, dejo ya libre la conexión, son las 12:30, así que media hora, que es lo que me había dicho Víctor como máximo, pues acabo. Gracias por la invitación, Víctor. Estamos en contacto para ver el feedback de cómo resulta esto. Estaré atento al resto de ponencias y workshops. Y enhorabuena a los que quedan por participar y animo desde aquí a todos a hacerlo, desde luego. Quedan muchas cosas por ver y es el momento, ¿vale? Así que gracias, un saludo a todos y hasta siempre. Chao.